Bueno, hoy vamos a continuar con problemas relacionados con diagramas de cortante y momento flector. En este caso vamos a tratar el problema 751, que dice: trace los diagramas de fuerza cortante y momento flector para la viga AB, este que se ve que es el tramo horizontal, y determine los valores absolutos máximos de fuerza cortante y momento flector. Entonces, como ustedes van a ver aquí, en sí, este elemento, que es en realidad la viga, va a ser la parte del elemento horizontal. Ven aquí ustedes que el elemento acá, por ejemplo en E y en G, no tenemos un tipo de unión como por ejemplo en H. Vean que en H es lo que nosotros llamábamos un perno o una articulación. En G no es. En G es el elemento sólido, por decirlo así, que está unido. Entonces, si queremos nosotros hacer el diagrama de solo la parte horizontal, entonces tenemos que hacer lo que se llama un corte, tanto en E como en G. Y como al hacer un corte van a aparecer fuerzas también cortantes, también va a aparecer un momento flector, ¿verdad? Acuérdense que en la clase pasada, cuando nosotros hacíamos un corte, por ejemplo aquí en la sección así, una sección, un corte vertical a la viga, como está aquí, lo que pasaba es que aparecía una fuerza cortante, un momento flector y una fuerza axial. En este caso, en este ejemplo, por eso lo escogí, para ilustrar cómo al hecho de cortar partes del elemento de la viga, nos van a aparecer tanto momentos como algún cortante, que tenemos que verlo después en la gráfica. Entonces el primer paso es, como ustedes vimos, entonces es analizar cuáles son los tipos de apoyos, de conexiones. Vemos que en H tenemos un perno. Vemos que en D, en realidad lo que está es un cable o una cuerda que está amarrado acá en el punto C, y por lo tanto la dirección de la fuerza en D va a ser igual a la tensión que ejerce esta cuerda. En H vamos a tener dos reacciones y por lo tanto tenemos tres reacciones o tres incógnitas asociadas a los apoyos, más las cargas externas aplicadas sobre todo ese elemento. Entonces la idea es primero hacer el diagrama cuerpo libre completo de todo nuestro cuerpo rígido, incluyendo la tensión en D y las reacciones en H por producto de esta unión tipo articulación, más las cargas externas. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de este de acá. Entonces aquí nosotros vamos a tener la tensión que está acá, que iría en este sentido, va de D hacia C. En H irían dos. Entonces vemos que en H, para que se contrarreste por la tensión, que es la dirección que vamos a conocer, ¿verdad? Porque la tensión iría para allá, no para el otro sentido. Entonces, para contrarrestar por lo menos en dirección X, tendría que haber la fuerza en H en este sentido. Igualmente la podemos poner hacia la derecha. Al final lo que vamos a obtener es una corrección en el sentido. Y aquí en H lo que tenemos es entonces una fuerza vertical para arriba que se va a equilibrar con todas estas. Entonces esta la vamos a llamar tensión en D. Esta la vamos a llamar HY. Aquí que será mejor. Esta la vamos a llamar HX. Entonces, ¿verdad? Este sería el diagrama de cuerpo libre. Aquí, por ejemplo, nos puede interesar el ángulo que existe acá. Llamémoslo alfa, que sería la orientación de la tensión con respecto a la horizontal. ¿Cuánto sería ese alfa? Vemos aquí, tenemos 10, 10, 20.
Y aquí tendríamos que sacar la diferencia que existe entre 18 menos 4, 14, ¿verdad? Sería entonces la distancia que formaría el triángulo que está ahí. Entonces alfa, si lo vemos acá, sería entonces aquí 14 pulgadas y 20 pulgadas. Entonces esa sería la proporción que tiene que ver para el ángulo alfa. ¿Ok? Entonces tangente de alfa es igual a ¿qué? A 14 entre 20 o 7 entre 10, ¿verdad? Dividiendo entre 2. Entonces, igualmente sabemos que la fuerza va a tener esa dirección, ¿verdad? O sea, la relación que existe en esa tensión va a ser igual a la tangente de alfa, ¿verdad? Acuérdense que por un vector, siempre que teníamos nosotros, que teníamos un ángulo aquí así, recuerden que este es un vector y que esta era la suma. Entonces, en este caso, si por ejemplo este es de Y, o la tensión de Y, y esta es la tensión en la componente X, y esta es la tensión en D, y este era alfa, la relación que existe entre ellas es que tangente de alfa es igual a, voy a mover esto un poco, de aquí podemos decir que tangente de alfa es igual a la tensión de Y entre la tensión de X. La misma proporción que es 7 entre 10. Por eso es útil determinar bien este triángulo. Ok, con lo que respecta a con lo que respecta a las ecuaciones de equilibrio que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que plantear? ¿Para qué? Para determinar las reacciones, en este caso en H y la tensión en D. Ecuaciones de equilibrio. Y esto sería para el diagrama completo. Entonces, si hacemos sumatorio de fuerzas en X igual a 0, tenemos que sería la T de X menos HX igual a 0. De donde aquí podemos decir que las dos son iguales, ¿verdad? T de X es igual a HX. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tenemos aquí 50 más 50, 100 más otros 100, 200. Unos 200 libras más la tensión en Y más, o sea, la componente de la tensión en dirección Y más HY igual a 0. Igual acá, por ejemplo, podemos decir que HY, despejando, va a ser igual a 200 menos la tensión en D es dirección Y. Y ahora que hacemos sumatoria de momentos en algún punto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puede ser en H, sumatoria de momentos en H igual a 0. Que tenemos aquí, entonces sería 50 positivo, 50 por la distancia perpendicular a la línea de acción, que serían 10 más 10, 20, 26. Entonces sería positivo 50 por 26. Esta otra sería 100 por 10. Esta otra sería negativo, ¿verdad? Porque está hace girar el punto H en sentido contrario. Sería 50 por 6. Y nos quedaría la tensión.
La tensión en este caso pueden ser los dos componentes, ¿verdad? Los dos componentes, ya que la vamos a descomponer en dos. Que las ponemos acá. Aquí tenemos la componente vertical y la componente horizontal. Esta era la que ya habíamos llamado T de sub Y en dirección Y y esta T de sub X. Entonces la que está en Y haría en negativo. ¿Con qué distancia? 20. Entonces sería menos T de Y por 20 más esta otra que sería tan positivo, que sería T de X por 4. Todo eso es igual a 0. Entonces aquí lo que hacemos es despejar, ¿verdad? Y ponerte en términos esto de acá, que de aquí nosotros sabemos que la tensión T de X, ¿verdad? De acá, sabemos que es igual a ¿qué? A 10 entre 7, la tensión de T de Y. ¿Verdad? Entonces digamos que esta es la ecuación 2, esta es la ecuación 3 y esta es la ecuación 4. Entonces aquí vamos a sustituir, pero vamos a ir un poco más rápido. Entonces sustituyendo 4 en 3, entonces vamos a tener una ecuación en términos de T de Y despejando al final se obtiene que la tensión T de Y es 140 libras. Iría para arriba, ¿verdad? Esa sería la componente vertical. Y de 2, entonces sustituimos acá, serían todos 200 menos 140, serían 60. Entonces la componente Y sería entonces de 60 libras hacia arriba. Ok, entonces ya tenemos estas dos y nos quedaría entonces de 3, ¿verdad? Podemos determinar cuál sería la T de X, ¿verdad? Entonces, de 4, perdón. Sí, perdón, acá son siguiente aquí. Entonces, de 4, que tenemos entonces que la T de X es a 140 por, está aquí, lo devolvemos, por 10 entre 7. Por 10 entre 7. Aquí 140 entre 7 es 20, por 10, 200. Entonces T de X es igual a 200 libras hacia la derecha. Esa sería la fuerza T de X. ¿De acuerdo? Y la HX sería lo contrario. Entonces de 1, HX sería 200 libras en sentido contrario, es decir, que va en sentido menos I o hacia la izquierda. Ok. Ahora entonces ya tenemos las reacciones, tenemos estas dos reacciones, las podemos presentar acá. Entonces, en este caso, pongámoslos en azul, HX va para la izquierda, así como habíamos supuesto al inicio. Aquí tenemos una para arriba, que sería la de acá, y tenemos otra acá. Y tenemos una aquí. Entonces esas son las fuerzas que hay sobre el cuerpo rígido. Este la vamos a llamar, bueno, digamos que esta es de 200, 140. Aquí tenemos 200 libras.
aquí 200 libras y aquí 60 libras. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna consulta, pregunta? Entonces, esto es lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Tanto en el capítulo 6, cuando analizamos, por ejemplo, los que eran los bastidores, una obra masón. Entonces, ahora lo que queremos es ver el diagrama, pero sobre este punto. Entonces, acá tenemos que hacer el corte, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un corte, haciendo un corte en E. Vamos a hacer un corte en el tramo, digamos, no, la sección de E. Entonces, en esta sección de E, lo que tenemos es lo siguiente. Acá tenemos esto de acá, y aquí tenemos, ¿verdad? Esta parte aquí un poquito curva, que es donde está el hueco, y ahí están esas dos fuerzas. Aquí tenemos una fuerza de 200, que es de la tensión, ¿verdad? Y esta de acá. Entonces, en este caso, la tensión, ¿verdad? Viene aquí así, sumada vectorialmente. Entonces, aquí tenemos 200. Aquí 140. Y aquí sería la suma vectorial, ¿verdad? Pero por Pitágoras, que sería, lo vamos a sacar, que serían 140 al cuadrado más 200 al cuadrado. Extraemos la raíz, sería 244,1. Esta es la tensión de que es igual a 244,1 libras. Sin embargo, a nosotros nos interesa, ¿qué nos interesa? Nos interesa, este es el punto D, este es el punto E. Nos interesa qué pasa acá. ¿Por qué? Porque al nosotros hacer el corte aquí, esto va a ser una influencia sobre la viga AB, que en el fondo que es lo que estamos analizando. Entonces, tomando en cuenta aquí esto de aquí azul, lo que vamos a tener es, para que esto esté en equilibrio, que ocupamos que haya equilibrio tanto en X como en Y. Entonces, por lo tanto, aquí va a aparecer una fuerza en este sentido, ¿verdad? Contraria a la de 200, y va a aparecer acá otra contraria a la de 140, ¿verdad? Si hacemos sumatoria de fuerzas, al final, ¿verdad? Vamos a ver que si esta la llamamos una EX y esta una EY, y hacemos sumatoria de fuerzas en X igual 0, al final lo que obtenemos es que EX es igual a 200 libras, ¿verdad? Para allá. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, al final lo que llegamos es que EY es igual a 140 libras para arriba, digo para abajo. Entonces, esas serían las fuerzas tanto en X como en Y. Sin embargo, vean que esta fuerza X y 200 forma un par. Entonces, necesariamente ocupamos un momento en el sentido contrario, ¿verdad? Esto está girando para allá, entonces necesitamos un momento en el otro sentido. Es decir, acá. Entonces aquí vamos a tener un momento ME. ¿Y cuánto mide esto? 4 pulgadas, ¿verdad? Nos falta esa cota, esa dimensión. Esto mide 4 pulgadas. Entonces acá, si hacemos sumatoria
de momentos en E igual a 0 sería 200 por 4 sería negativo, menos 200 por 4, más ME igual 0, ¿verdad? De donde ME, en este caso, es igual a 800 libra pulgada. Iría en sentido, casi como lo pusimos, en sentido antihorario. Ese sería el momento que está aquí, ¿verdad? Entonces esta pieza está en equilibrio, haciendo este corte. Bajarlo un poquito. ¿Alguna duda hasta ahora? Ok, hicimos este corte, vamos a hacer algo similar con HG. Entonces, ya hacemos el corte en HG. Entonces, corte similarmente en HG. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos igual, tenemos acá este tramo acá. Y aquí, bueno, aquí vamos a ponerlo de nuevo, no importa. Aquí teníamos la fuerza que era de 200 en este sentido, ¿verdad? Que iba de aquí para acá. Esta aquí iba de aquí para acá. Aquí teníamos la tensión. Y esta acá. Este era de 140, 200. 200 acá y 60 libras en HG. Ok, entonces, en este sentido, aquí teníamos, vamos a poner la cota para que no se olvide, que es de donde está aplicada la fuerza. Esto mide entonces 8 pulgadas. Acá que tenemos la fuerza que se está aplicando aquí sobre el perno, esta aquí y otra acá. Entonces este es de 60 libras, este es de 200 libras en el punto H y este es el punto G. Entonces en el punto G, igual como en el caso anterior, si nos devolvemos, tenemos algo similar, tenemos un cortante y un momento. Cuando ya hacemos el corte, va a aparecer eso. Entonces aquí el cortante ya vemos que va a ser de una vez contrario en dirección X. Vamos a tener esta otra que iría para abajo. Y esta está girando para allá. Entonces por lo tanto ocupamos un momento en el otro sentido, ¿verdad? Entonces esta sería una fuerza Gx, esta una Gy y esta sería un momento en J, digo en G. Planteando las sumatorias de equilibrio, hacemos sumatoria de fuerzas en X igual 0. De aquí vemos que Gx va a ser igual a 200 libras para allá. Hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Vemos que Gy al final va a ser 200 libras, digo 60 libras hacia abajo. Y si hacemos sumatoria de momentos en G igual a 0, tenemos 200 positivo por 8 menos, que sería en contrario, ¿verdad? Menos mg igual a 0, de donde mg, el momento sería 200 por 8, 1600 libra pulgada.
y iría en sentido horario. ¿De acuerdo? Entonces esas serían las fuerzas que estarían aplicadas sobre los puntos E y G, pero nosotros, como nos decía, nos interesa la viga que está acá, entonces la voy a dejar acá. Entonces sobre esa viga que tenemos, vamos a dibujar las cargas externas que están acá. Esta es 50, tenemos otra aquí de 100 y tenemos otra aquí en el otro extremo de 50. Esas serían las cargas externas. Luego, estas de acá en G, estas son para el elemento EG, ¿verdad? Entonces acá pongamos el título, digamos que este va a ser el DCL de la viga AB, que es lo que nos interesa. Sobre esta viga es la que vamos a hacer los diagramas. Entonces, ¿qué pasa en G? En G vamos a tener el efecto contrario aquí, ¿verdad? De acción-reacción. Entonces, en este caso, Gx iría sobre la viga, iría en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda. Entonces aquí vamos a tener una Gx y esta Gy, que se comporta como una fuerza axial sobre este elemento, sobre la viga se va a comportar como una carga cortante, que iría entonces en este caso para arriba. Y que le sumamos entonces también el momento, que en este caso va en sentido horario, entonces en este otro caso iría en sentido antihorario. Entonces, iría aquí así. Ponerlo así. Ok. Tal vez no me queda muy bien. Entonces, este de acá es lo que sería entonces un momento concentrado en el punto G sobre la viga. Sería mejor. ¿Alguna duda? Entonces acá vamos a ponerle nombres. Vamos a poner aquí, para el dibujo, aquí tenemos 50 libras. Aquí 100 libras. Y otros 50. Esta sería igual a la GY, que sería 60 libras. Esta sería la de 200 libras. Y esta sería de 1600 libra pulgada. Ok, nos faltaría el lado E. Entonces del lado E nos devolvemos. Entonces tenemos E que va para la izquierda, X, entonces quiere decir que ya va para la derecha. Entonces aquí sería una fuerza aquí. Luego que sería igual a 200, ¿verdad? De 200 libras. Y si ustedes pueden ven acá, y aquí tenemos equilibrio, tanto en E como en G, que si hacemos sumatoria de fuerzas en X, las dos se cancelan, ¿verdad? Entonces no habría de traslación en sentido horizontal. Y luego la EY va para abajo, quiere decir que cuando la pasen, lo que siente la viga sería algo para arriba. Igual a, entonces, en este caso de el valor, que sería a la Y, que serían 140 libras. Entonces aquí tenemos 140 libras. ¿Y qué pasa con el momento? Aquí teníamos un momento en X que este va en sentido antihorario. Entonces quiere decir que el otro iría en sentido horario con 800 sentido horario. Entonces, es decir, iría así. Sería de 800 libra pulgada. ¿De acuerdo? Ahora para completar vamos a agregar los puntos. Entonces aquí este sería el extremo A, este es B, este es E
F está aquí, donde está aplicada la fuerza de 100. Y aquí tenemos el punto G, que es donde está esto concentrado. Voy a poner las cotas. Mira, esto un milímetro. Una duda hasta ahora, me interesa que quede claro, porque ahora después viene la parte que hemos visto, que fue de la clase pasada, que fue de lo relacionado con los diagramas. Entonces aquí interesan las partes que están acá. Un poquito más acá. No está exactamente a escala, pero se entiende un poquito. Entonces este primero es de 6 pulgadas. Este EF es de 10. Este otro es de 10 y este es de 6. Entonces ahí estaría el diagrama, y sobre este diagrama es el que nosotros vamos a hacer el diagrama de cortante y de momento flector. Entonces en el método que vimos anteriormente, la clase pasada, fue hacer secciones e ir cortando sobre puntos donde tenemos nosotros fuerzas concentradas. Entonces, el primer tramo, ¿verdad? Lo que hacemos es que vamos a decir que en AX es igual a 0. Entonces, el X va creciendo hacia la derecha. Entonces, el primero va a ser la sección AE, ¿verdad? Entonces, si hacemos una sección AE, lo que tenemos es un tramo aquí de viga, ¿verdad? Ese tramo de viga va a ir desde 0 hasta 6. Entonces, justo en 0, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza de 50, que es una carga externa, ya que ya conocemos. Y no tenemos nada más, ¿verdad? Estamos cortando 1 milímetro hacia la izquierda de E, que justamente en E vamos a tener una carga de 140 cortante, esta que es axial, que no la vamos a graficar, y el momento concentrado. Entonces, en este caso, ¿verdad? Dijimos que X, bueno, pongamos esto, que esto es de 50 libras. Acá para que no estorbe. ¿Y qué pasaba aquí? Entonces, cuando hacíamos el corte, entonces el cortante iba para abajo, ¿verdad? De acuerdo a la convención. Entonces, aquí íbamos a aparecer aquí un cortante, V, y va a aparecer un momento flector, que ese es esos son el cortante interno y el momento interno. Cortante y momento interno. Y dijimos que X entonces nace de acá. Hasta aquí, ¿verdad? Entonces X es esa variable que va desde 0 en A hasta un punto que llamamos 1. Entonces de aquí vemos que igual si quieren completar, ¿verdad? Entonces aquí igual teníamos una carga axial que en este caso no íbamos a considerar, ¿verdad? Pero si quieren la podemos poner acá. La carga axial F.
Ok, entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Planteamos las ecuaciones de equilibrio. Entonces, las ecuaciones de equilibrio, en ese caso, era, si por ejemplo nos interesa en Y y la de momentos, porque es lo que vamos a graficar. De aquí vemos que menos 50 menos V igual a 0, quiere decir que el cortante en esa sección es negativo, ¿verdad? Y es constante. Si hacemos sumatoria de momentos en el punto 1 igual a 0, acá nos dice que entonces sería 500 por X menos M igual a 0. Entonces quiere decir que el cortante, digo el momento en este tramo, antes de llegar a 6, va a ser igual a 500X. Digo 50, perdón, no sé por qué vi 50X. 50X menos M, ¿verdad? Igual a 0. Despejando, entonces nos da que es igual a 50 por X. Entonces es una recta que nace en el origen y dependiente positiva igual a 50. Libra por pulgada, libra por pulgada. Entonces, por ejemplo, si nosotros evaluamos M de 0 en esta ecuación, es igual a 0. Evaluamos en 6, que sería ese extremo, sería 50 por 6, sería 300. 300 libras pulgada. Hay una consulta en el chat. V no es positivo por ir contrario a 50. Sí, correcto, no, es negativo. O sea, cuando la convención nos dice que cuando cortemos una viga, en este caso, y la parte cortada está a la derecha y la parte entera está a la izquierda, entonces para que sea positivo el cortante, se tiene que representar verticalmente hacia abajo. Y el momento tendría que ir hacia el sentido antihorario. Entonces la convención, recordando, es, entonces si yo corto, y cuando yo corto del otro lado, por ejemplo, si de este lado está entero y aquí está el corte, del lado izquierdo la convención nos decía entonces para que el cortante sea positivo tiene que ir hacia arriba y el momento tiene que ir hacia acá, ¿verdad? Este es el V y este es el momento, para que esto sea positivo. Y luego cuando planteamos las ecuaciones de equilibrio, respetamos la convención para las ecuaciones de equilibrio. Entonces son dos convenciones. Una convención cuando yo hago el corte, que yo digo positivo, si desde el lado derecho va en este sentido, y si yo corto la viga y el corte está viéndolo acá así, del lado izquierdo, esto es positivo. Entonces cuando se plantean las ecuaciones, entonces estos negativos, aquí hay una consulta, sí, aquí es menos negativo, aquí es más. No sé si eso se refiere a esto es más y esto es menos. Es con pendiente negativo, entonces en caso de el 300 es un valor, o sea, puntualmente en el diagrama de momento, en 6, cuando X vale 6, el momento vale menos 300. Ok, muy bien. ¿Una otra duda con lo que hemos hecho? Entonces, esta es la ecuación de AAE. Ahora nos toca el tramo siguiente. Entonces, sería un corte que vamos a hacer entre E y F, ¿verdad? O sea, analizando el siguiente paso, que es, antes llegamos a antitud de E, ahora vamos a llegar hasta otro tramo, antes de donde aparezca otra fuerza concentrada, que en este caso sería, está en F de 100 libras. Yo creo que tengo que agregar una página.
Entonces, vamos a hacer la sección que va, en realidad es la sección EF. O sea que en realidad es cuando X vale 6 y 16, ¿verdad? 6 más 6, 16. 6 más 10, 16. Entonces, ese es el tramo que nos interesa ahora. Pero igual tomando en cuenta la X desde el 0, ¿verdad? Que está en el punto A. Entonces aquí ya tenemos un tramo más grande. En ese caso, entonces, tenemos 50 libras para abajo. Tenemos esto de acá, 140, 200 y 800. 140. 200 que iría para allá. Y el momento que va en sentido antihorario. Entonces, como estamos haciendo el corte aquí, como dijimos por convención, el cortante va para abajo. Vamos a tener una fuerza axial, que de momento no la vamos a analizar. Y tenemos un momento. Entonces, este era 50 libras. Este de acá, 140 y 200. 140 libras. Este era 200. Aquí es un cortante, aquí un momento y aquí una fuerza axial. Si quieren este le llamamos V2, M2, F2 y a las otras también por aquello de F1, V1, M1. Igual aquí lo podemos exponer, pero de acá sumatoria de fuerzas en X en este tramo igual a 0 implica que la fuerza 1 es igual a 0, o sea la carga cortante, la carga axial. Pero como les dije, eso no tenemos injerencia. O sea, no lo vamos a graficar. Ok, dejémoslo así. Algo, aunque más se nos queda este que es de 800 libra pulgada. Ok, nos vamos a dibujar las cotas. Entonces aquí tenemos esto que está acá. Hasta aquí iría lo que es X. Acá esta distancia la conocemos. Vamos a ver esto, si no sé que me iba a estorbar. Entonces, esta distancia ya era conocida, ¿verdad? Esta distancia es 6 pulgadas. La distancia es 6 pulgadas. Esta es la distancia X. Y la diferencia de esto va a ser X menos 6. Entonces, este era el 0. Y aquí están las 50 libras que había borrado. Este es el punto A. Y este es el punto 2. Okay, entonces, esa sería esa sección donde
lo que encontremos, tanto el cortante 2 como la fuerza 2, que en realidad va a ser constante igual, pero no la vamos a graficar, y el momento es válido en este pedazo, ¿verdad? Entre 6 y 16. Okay, entonces aquí planteamos las ecuaciones de equilibrio. Entonces sería, si hacemos, digamos, sumatoria de fuerzas en X igual 0, tenemos 200 menos, digo, más F2 igual 0. Eso al final nos dice que la fuerza 2 en ese tramo está en compresión, es decir, estaría entrando a la viga, ¿verdad? Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿qué fuerzas tenemos aquí? Menos 50 más 140 y menos V2 igual a 0. Al final nos interesa que el cortante en ese tramo, que sería entonces de 90, ¿verdad? Menos 50 más 140 es 90. Y sería positivo. Eso quiere decir que en el diagrama va a ir, tendría que ir para arriba, dependiendo cómo lo dibujemos. Y luego sumatoria de momentos en 2. Hacemos sumatoria de momentos en 2 igual a 0. Tenemos 50 por X, positivo. Luego tenemos este. Este es un concentrado, que es como si fuera un par libre, que en este dijimos que va en sentido horario, entonces sería negativo, menos 800. Este 140 con respecto a 2 lo hace girar antihorario, sería positivo, entonces sería 140 por X menos 6, más 140 por X menos 6. Estos no hacen momento, pero está el momento concentrado en 2, que de acuerdo a la convención sería positivo. Más M2. ¿Y qué nos interesa? Expresar M2 en función de X. Entonces aquí vamos a M2 va a ser igual a menos 50X más 800. Aquí sería menos 140X. Y sería 140 por 6, 14 por 6 es 140 por 6 es 840. Sería positivo, ¿verdad? ¿Vamos bien? 140 sería negativo, perdón. Eso sería negativo. Quiero pasar siempre. Este sería positivo y este sería negativo. ¿Estamos bien? Entonces, el momento en 2, el cortante es constante. El momento no, va a ser una ecuación de una recta que sería de 90 por X menos 40. Entonces, esa es la ecuación que rige para el momento entre el tramo EF. Acuérdense que el tramo, bueno, aquí no lo puse, pero este es el punto E, ¿verdad? Aquí está E. Entre A y E, los valores que valen son los anteriores. Que el cortante vale menos 50 libras y que el momento es menos 50. ¿Okay? Ahora nos va a quedar otro tramo. Hicimos este, nos quedaría este otro tramo, que sería el tramo FG, ¿verdad? Que va desde donde llegamos hasta donde llegan otras fuerzas
cargas concentradas, pero sin tocarlas. O sea, 1 milímetro hacia la izquierda. Entonces, en este caso, vamos a hacer el mismo planteamiento. Vamos a repetir el mismo método, que sería la sección FG. En esa sección, X va desde 16 hasta 26, ¿verdad? Que sería el punto G, 10 más 10, 20, y 6, 26. Aquí se me olvidó bajar esto un poquito, evaluar el momento, entonces en los extremos, y de un lado me tiene que coincidir con el en 6, entonces aquí por ejemplo si yo hago M de 6, lo que hago es sustituir X, sería 90 por 6, 9 por 6, 54, ¿verdad? Entonces sería 90 por 6, 540, ¿verdad? Menos 40, es decir, 500. Entonces aquí debería ser 500 libras. Y el otro lado nos dio menos 300. Ok, ¿qué significa eso? De un lado tenemos menos 300, del lado acá, y del otro lado tenemos más 500. ¿A qué se debe esa diferencia? Esa diferencia se debe a el momento concentrado de 800, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en el diagrama de momentos, cuando tenemos un momento concentrado, vamos a ver un salto en el diagrama de momentos, un salto vertical, igual al valor de ese momento concentrado. Entonces, por eso es que de un lado tenemos menos 300 y el otro hasta 800. La diferencia justo en x igual 6, que por un lado, del lado izquierdo es de 3, de menos 300, y del lado derecho es de 500, pero siempre es el mismo punto, y la diferencia entre ellos dos es 800, que corresponde efectivamente al momento concentrado de 800. Eso mismo nos va a aparecer cuando hagamos el análisis, cuando lleguemos acá. Y en este caso vamos a tener este de 1600, que como un momento concentrado en el punto G. Sin embargo, en el tramo que estamos analizando, que es entre F y G, no estamos tocando ese momento concentrado. Entonces, igualmente, en el otro extremo, que sería M de 16, sustituimos ahí 90 por 16 menos 40. Eso nos da 1400. Esta es libra pulgada. Perdón, aquí se me olvidó. Es libra pulgada. 1400 libra pulgada. Ok, ahora sí, bueno, vamos con la sección FG. Entonces la sección FG es esta misma, pero un poquito más larga. Y ya va a tocar el tramo antitos de tocar a G. Ok, entonces igual, como estamos partiendo de X igual 0, entonces tenemos acá las mismas fuerzas, la de 50. Se repite esto mismo. Tenemos esta de 140, esta de 200 aquí. Luego tenemos esta de 100 en F. F estaría como aquí. Y luego tenemos el cortante. Entonces acá sería un cortante 3. Una fuerza axial F3 y un momento. Momento M3. Entonces este lo llamamos M3. Este es F3. Este es V3. Este es de 140 libras. Este es de 200 libras. Este es de 50 libras. Aquí me estorba.
Este era de 100 libras. Y aquí nos faltaba este momento. Concentrado de 800 libras pulgada. Ok, ahora faltarían las cuotas. Entonces vamos aquí. Sabemos que esto mide 6. Perdón, aquí voy a ponerlo acá. Aquí muy bien esa flecha. Entonces aquí tenemos este, y nos quedaría este tramo. Y el X que va para acá. Quedó talladito aquí. X, este sería 6 pulgadas. Esto sería 10 pulgadas. Este tramo sería X menos 16, ¿verdad? Este es 0. Y aquí tenemos el punto A. Este es el punto E. Este es el punto F. Y este es el punto 3. ¿Alguna duda con este? Igual aquí nos quedaría este que es la distancia X menos 6. ¿Verdad? Que aquí no me cabe que esto aplica para esto mismo. Entonces planteamos las mismas ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual 0. Aquí vemos que al final que F3, igual que la anterior, es de 200 libras hacia la izquierda. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Menos 50 más 140 menos 100 menos V3 igual 0. De donde el cortante es menos 150 sería de 10, ¿verdad? 10 negativo. Entonces vemos que aquí es constante igual a menos 10 libras. Y si hacemos sumatoria de momentos en 3 igual a 0, entonces tenemos 50 por X positivo, se repite igual que el anterior. Entonces sería 50 por X. De 140 sería, bueno, le sumamos el menos 800, que es el concentrado. Este sería negativo, menos 140 X menos 6. Este de acá sería positivo, ¿verdad? El de 100. Más 100X menos 6 más el M3 igual 0. Y ahora después cuando lo edite, se los mande. Ahí, voy a acomodar un poquito esto. Entonces de aquí despejamos M3. Vamos a ir más rápido. Entonces el M3 en ese caso va a ser igual a 1560 menos 10X. Entonces otra recta también, pero decreciente. Entonces vamos a evaluar, por ejemplo, M en los extremos, M de 16. Si evaluamos M de 16 sería 1560 menos 10 por 16. Al final nos da 1400. Entonces vean que en este caso deben coincidir el de
el 16 por un lado, por este lado, y por el otro. ¿Verdad? Vean que de momento ahí no hay un momento concentrado, solo hay una fuerza, entonces está bien. Y luego el M de 26, que sería el otro extremo, evaluamos acá, entonces sería 1560 por 26 menos 10 por 26. 1560 menos 10 por 26. 1300. 1300 libra pulgada. Ok, ese sería ese tramo. ¿De acuerdo? Entonces nos queda el último tramo. El tramo este de aquí, este pedazo. Sin embargo, podemos hacerlo como hemos venido haciendo, es decir, agregándole otro más. Sin embargo, la ecuación, vean, en este momento sobre todo se nos hace más larga, se nos puede complicar más. Entonces, lo que podemos hacer es hacerla hacia la izquierda, o sea, cortándolo al revés. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, que era también para ilustrar la convención positiva. Entonces, lo que vamos a hacer es tomarla aquí así, del lado izquierdo. Entonces, aquí tenemos la sección si nos devolvemos, sería la sección de GB, ¿verdad? Sección GB. Sin embargo, aquí el X, igual, el X de dónde va. Ven que la sección GB, X, tal vez acá se ve mejor. El X que va de acá, va entre 26 y 32, ¿verdad? Ven que 6 más 10 son 26 hasta 32, entonces va desde 26 hasta 32. Ok. Ok, entonces aquí quedaría que vemos, entonces nos vamos a volver. Aquí sí, no, tenemos que justo en B tenemos una fuerza concentrada de 50 para abajo. Entonces solo tenemos eso. Entonces, acá, bueno, aquí sería igual. Entonces aquí sería de esta de 50 libras. Y acá, entonces, lo que dijimos es que el cortante iría acá así. Acá tendríamos una fuerza acción y tendríamos un momento que iría en este sentido, ¿verdad? Entonces, a este punto lo vamos a llamar este 4. Y este sería el punto B. Esta es de 50 libras. Ese es el cortante 4, la fuerza axial 4 y el momento flector 4. Ahora bien, el X, ¿de dónde va? El X viene hasta aquí. Entonces, en este tramo, ¿cuánto sería? En este tramo es la totalidad menos X, ¿verdad? Tal vez acá el X habíamos dicho que viene, vamos a dibujarlo para que se entienda mejor. Entonces aquí tenemos esto y tenemos esto. Entonces el X va así, ¿verdad? Como dibujarle como si fuera un corte. Y que va hasta el punto que equivale 0, ¿verdad? Y que ir al punto A, ¿verdad? Entonces este tramo, ¿cuánto va a ser? Esta distancia es
la totalidad, que es X, o sea que es 32 menos X. Pero este pedacito que voy de aquí es 32, que es la totalidad, menos X. Vean que esto es como esto, ¿verdad? Entonces es similar a ese punto. Entonces acá ya planteamos igual la sumatoria de fuerzas, el equilibrio, sumatoria de fuerzas en X igual 0. Aquí nos da que F4 es 0. Ahí no hay fuerzas axiales. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tenemos V4 positivo menos 50 igual 0, de donde el cortante en esa sección es 50 libras positivo. Si hacemos sumatoria de momentos en 4 igual a 0, teniendo esta convención, esta de acá sería 50 por esto, ¿verdad? Sería 50 negativo, ¿verdad? Por la distancia X, digo 32 menos X. Y luego tenemos este momento 4, que sería negativo también, ¿verdad? Negativo en esta convención, pero para los diagramas de cortante, si está aquí justo en el corte, es positivo. Entonces de aquí despejamos. Entonces nos da que M4 va a ser igual a 50 por 32, ¿verdad? Que sería 1600, ¿verdad? 50 por 32 es 1600 negativos. 1600. O si quieren ponemos y el X es positivo. Entonces pongámoslo aquí como 50X menos 1600. Libra pulgada. Entonces, si evaluamos en M de 26, entonces sería 50 por 26 menos 1600. Eso nos da menos 300. Y M de 32, que sería justo en el extremo B, que es donde se termina la viga. En ese caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos que tener, nos debería cerrar. Entonces sería 50 por 32 menos 1600. Eso es 0. Entonces, es lo que se espera. Que en ese momento ya llegue. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? Mira, si al final lo he puesto así, no importa, después lo como. Tiene varios. Ok, entonces acá vamos a dibujar el diagrama. Ok, entonces lo que vamos a hacer es dibujar la viga. Entonces vamos a hacer el diagrama. No sé qué ven aquí en este mejor. Diagrama de cortante, de fuerza cortante. Y momento flector. Que es la viga AB. Entonces vamos a dibujar la viga primero. Entonces en la viga, ¿qué tenemos? Tenemos una fuerza de aquí de 50, ¿verdad? Aquí va bajando. Teníamos una aquí de 140.
Aquí teníamos esta carga, aquí digamos la voy a poner aquí así, de 200. Por aquí teníamos una de 100. Aquí teníamos en el otro extremo otra de 50. Aquí teníamos en H la de 60, la de 200 que se equilibraba con esta de acá, y de aquí en este caso teníamos los momentos concentrados, uno que iba en este sentido y el otro que iba en el otro sentido. Entonces esto era 50 libras, 100 libras, 50 libras, 60 libras, 140 libras, 200 libras acá y 200 libras a este lado, 1600 libras pulgada y 800 libras pulgada. Tenemos el punto A, este era el punto E, este era el punto F, este era el punto G y este era el punto B. Ok, entonces ahora lo que hacemos es que tiramos líneas que son donde ocurren estos cambios. Ok, tal vez este lo podemos correr un poquito. Entonces para que me quede un poquito más. Ok, ahí. Entonces este era de 100 libras. Y en este caso las cotas para acá nada más para trazarlas. Aquí teníamos eran 6, 10, 10 y 6. ¿Ok? Entonces aquí en esta primera parte vamos a dibujar los cortantes y acá abajo los momentos. Antes de eso voy a recordar las ecuaciones. Entonces, de 0 a 6, eran de A a I. Entonces el cortante era de menos 50 libras. El momento era de menos 300, de menos 50x. Aquí habíamos dicho que el m de 0 es 0 y el m de 6 era menos 300, ¿verdad? Luego hicimos el otro tramo que es de E a F, que la X va desde 6 hasta 16, que eso era la sección EF. El cortante en este caso nos dio que era igual a 90 libras, constante, positivo, y el momento tenía una ecuación de 90x menos 40. Cuando habíamos evaluado los momentos, en ese caso m de 6, si se acuerdan, era 500,
La diferencia entre estos dos es el salto de 800, que es el que se ve aquí. El M de 16, que es el otro extremo, era de 1400. Luego el otro tramo que era de 16 a 26, que ese era el tramo FG. El cortante, en ese caso, era de menos 10 libras constante, negativo. Y el momento tenía una ecuación de 1560 menos 10x. Evaluándolo en esos extremos, nos dio que M de 16 era 1400 y M de 26 1300. Y luego teníamos que el M de, entonces, de X igual 32, de 0 a de 26 a 32, que sería el tramo GB. El cortante dijimos que era igual a 50 libras y que el momento tenía una ecuación de 1600 menos de 50x menos 1600 M de 26. Este de acá es 50, no son 56. Entonces sería 50 por 26 menos 1600 era menos 300. Y vean que la diferencia entre 1300 y menos 300 es 1600, lo que está ahí. Y el M de 32, que es en el otro extremo, era 0. Cerrando. Entonces, en el fondo, lo que tenemos que tener, aquí tenemos las ecuaciones. Esto ya las escribí aquí para no estarme devolviendo. Pero nos sirve para dibujar el diagrama. Entonces, en la primera sección vamos a dibujar el cortante, la parte de arriba. Entonces, aquí está el cortante V, aquí está en libras, aquí está X en pulgadas, este es 0, que corresponde al punto A, esta es la coordenada 6, que corresponde al punto E, este es el punto 16, corresponde a F, este es a 26, X igual 26, que es cuando eje, y cuando X32 corresponde al punto B. Entonces, del tramo AE, que va de 0 a 6, vemos que el cortante es negativo, a menos 50. Entonces, eso quiere decir que estaría aquí. ¿Y por qué? Porque aquí tengo una fuerza cortante que baja menos 50. Entonces, aquí ya tenemos menos 50. Luego, nos dice el cortante, este cortante es de 90. Entonces, ese 90 obedece a qué? Al salto de esta fuerza de 140. Entonces, aquí vamos a hacer una cosa. Voy a dibujar un poquito más grueso para que se vea. Uy, se me perdió el mouse. Entonces aquí tenemos este. Y tenemos este, ¿verdad? Y luego saltamos aquí. Luego dice que es constante en menos 90. Digo 90 positivo. Luego baja a menos 10. Producto, ¿por qué? De esta fuerza de 100 que está bajando. Entonces aquí tenemos menos 10. Luego se va constante hasta 50.
entre 26 y 32 es de 50 positivo. Ok, este es de menos 10, perdón. Y el otro es de 50 positivo, aquí así. Entonces aquí tenemos el salto de la fuerza. Ok, entonces ese sería el diagrama. No sé si se entiende. Y vean que siempre tenemos que llegar a 0. Entonces, aquí es los 50, ¿verdad? Que tenemos acá. Aquí es menos 50. Aquí este salto corresponde a la fuerza de 140. Entonces aquí llegamos a 90 positivo, que era el tramo EF. El tramo EF es 90 aquí, ¿verdad? Luego el tramo FG, que es este, vale menos 10. Todo esto es menos 10. Aquí es menos 10. Aquí es menos 10. El tramo GB es 50 libras positivo. Entonces esto aquí es 50. Este es 50. Entonces aquí es 50. Y baja justo a la carga externa de 50. Entonces esto es cortante positivo. Positivo. Ah, perdón, me equivoqué. Este acá es negativo. Es negativo, positivo, negativo y positivo, ¿verdad? Y pues negativo es porque está debajo de la curva, que es el menos 50. Cortante positivo de más 90. Por eso es importante respetar la convención para que en el gráfico coincida. Este menos 10 y este 50 positivo. Entonces de esta forma dibujamos el diagrama de cortante. Ahora nos queda el diagrama de momento. Vamos a ver si nos alcanza aquí. Perdón. Subir un poquito. Ok. Entonces aquí tenemos el diagrama de momento. Entonces ver este diagrama de momento, igual aquí tenemos este X en pulgadas. Y aquí tenemos, voy a borrar aquí un poquitito, aquí el diagrama de momento. Está en libra pulgada. Y aquí igual tenemos los mismos puntos. Y vale 6, 16, 26 y 32. Punto E, F, G y B. Entonces, ¿qué pasa entre en x igual 0 el momento vale 0, en x igual 6 m vale menos 30, 300. Entonces aquí lo que tenemos es una recta aquí así, ¿verdad? De menos 300. Luego dice que en 6, en el mismo punto 6 que yo les decía, es por un lado es menos 300 y en el otro lado es 500. Entonces quiere decir que de acá sube hasta 500, que corresponde a este salto en el diagrama de momentos. Luego nos dicen que vale 1400 en m de 16. Entonces quiere decir que aquí hay un salto, aquí así. Luego hay otro salto, baja a 1300, un poquitito en los dos extremos, en el tramo FG. Luego tenemos el salto de 1600. Aquí. Y luego a menos 300. Y luego llega a 0. Con esta pendiente, que es 50x más 1600.
Y ese sería el diagrama. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es agregar los puntos. Entonces aquí este es menos 300. Aquí llegó a menos 300 también. Aquí llegó a 1400. Aquí llegó a 1300. Y aquí llegó a 500. ¿Verdad? Este es un momento negativo. Este es un momento positivo. El momento positivo y negativo tienen que ver con las fibras que están en tensión o compresión. Ok, y ese sería entonces el diagrama. ¿Verdad? Y la segunda, la pregunta era cuáles eran los momentos y el cortante máximo. Entonces, en este caso vemos que el cortante máximo, ¿dónde se da? El total máximo es de 90. Sin embargo, aquí no es puntual. Entonces aquí el Vmax en el valor absoluto es igual a 90 libras. ¿Dónde se da? En la sección EF. Entonces, sobre toda la sección EF de la viga es el cortante máximo. ¿Y dónde se da el momento máximo? El momento máximo, en este caso, sí es puntual. Se da en un solo punto, ¿verdad? Que es en el punto F. Entonces, y en valor absoluto, el Mmax es de 1400 libras pulgada en F, ¿verdad? Solamente es un punto, en el otro lado es una sección. Puede ser que, dependiendo del diagrama, dependiendo de cómo está la carga, puede ser que se dé al revés, que el momento sea en una sección y el cortante en un punto, o que los dos sean solo en un punto, o que los dos sean ambas en una sección de la viga. Ok, entonces en esto consiste este problema de llegar a dibujar los diagramas de cortante y momento y determinar cuáles son los máximos, ya sea en una parte de la viga o en un punto de la viga, tanto el cortante como el momento. Y para eso teníamos que cortar la viga para separar y liberar los tramos que estaban hacia arriba, ¿verdad? En este caso entre E y D y G y H. ¿Ok? Y con esto entonces terminamos este problema.